Hola, querido espectador. Gracias por estar aquí. Deja un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia y desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos con la historia. En las montañas polvorientas de Intibucá, Honduras, donde el sol quema la piel como fuego y la tierra parece haber olvidado lo que es la lluvia, vivía Manuel Díaz. Tenía 65 años y manos que parecían mapas de sufrimiento. Agrietadas por décadas de trabajo bajo el sol despiadado, manchadas por la tierra que había movido con sus propias manos desde que era niño, y temblorosas por la desnutrición que había sido su compañera fiel durante toda su vida. Manuel se levantaba cada mañana a las 4:30, cuando las estrellas aún brillaban como lágrimas en el cielo negro. Su casa no era realmente una casa. Era una construcción de adobe mal hecho, con techo de lámina oxidada que goteaba cuando llovía y que se convertía en horno cuando salía el sol. Tenía una sola habitación donde dormía en un petate desgastado, cocinaba en un fogón de leña que llenaba todo de humo y guardaba sus únicas pertenencias: 2 mudadas de ropa remendada, un machete viejo y una Biblia que había sido de su madre. No tenía electricidad, no tenía agua potable, no tenía baño. Su letrina estaba a 20 metros de la casa, construida con palos y láminas que apenas se sostenían. Para conseguir agua tenía que caminar media hora hasta un pozo comunitario que compartía con otras familias igual de pobres, cargando un garrafón plástico que pesaba más que él mismo cuando estaba lleno. Pero lo que más dolía en la vida de Manuel no era la pobreza material, era la soledad que lo comía por dentro como una enfermedad silenciosa. Su esposa Esperanza había muerto 15 años atrás de una infección que se habría curado fácilmente con antibióticos, pero ellos nunca tuvieron dinero para ir al médico. Sus 3 hijos habían emigrado a Estados Unidos uno por uno, prometiendo mandar dinero, prometiendo regresar, prometiendo llevárselo con ellos, pero las promesas se habían evaporado como el rocío matutino bajo el sol hondureño. Manuel trabajaba como jornalero en las fincas de café de los alrededores. Se levantaba antes del amanecer, desayunaba agua con sal y una tortilla dura del día anterior si tenía suerte, y caminaba durante 1 hora y media hasta llegar a la finca más cercana. Ahí trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, doblando la espalda bajo el sol que parecía un martillo celestial, recogiendo granos de café uno por uno, llenando sacos que pesaban más que su propio cuerpo demacrado. Al final del día recibía 25 lempiras, $1. $1 americano por 12 horas de trabajo que le dejaban el cuerpo molido y el alma más vacía que el estómago. Con ese dólar tenía que comprar comida para sobrevivir otro día: arroz, frijoles si había, sal y a veces, muy de vez en cuando, un huevo que partía por la mitad para hacerlo durar 2 comidas. Los domingos no había trabajo. Los domingos Manuel se sentaba en el único tronco que había frente a su casa, mirando las montañas que se extendían hasta el infinito, preguntándose para qué seguía vivo. Había días en que no tenía ni ese dólar porque no había trabajo, porque las fincas no necesitaban jornaleros, porque otros hombres más jóvenes habían llegado primero. Esos días Manuel no comía. Simplemente no comía. Se quedaba acostado en su petate, bebiendo agua del pozo para engañar al estómago, que rugía como animal herido, y oraba con una fe que se tambaleaba como su casa de adobe en las tormentas. «Señor Jesús», susurraba con voz quebrada por la edad y la tristeza, «yo sé que tú también fuiste pobre, que también conociste el hambre, que también supiste lo que es no tener donde recostar la cabeza. Pero, Señor, tengo 65 años y siento que ya no sirvo para nada. Mis fuerzas se acabaron, mis hijos se olvidaron de mí, y cada día es más difícil que el anterior». La gente del pueblo conocía a Manuel, pero de esa manera en que se conoce a los fantasmas, sabían que existía, pero preferían no verlo. Su pobreza era tan extrema, tan evidente, tan dolorosa de presenciar, que incomodaba a quienes tenían aunque fuera un poco más que él. En la pequeña iglesia evangélica del pueblo, Manuel se sentaba siempre en la última banca, con su ropa limpia pero rota, con su olor a trabajo
y sudor que no se quitaba ni con todo el jabón del mundo. Escuchaba los sermones sobre la prosperidad que Dios tiene para sus hijos, sobre las bendiciones que llueven sobre los fieles, sobre la abundancia que espera a quienes tienen fe verdadera. Pero cuando veía a su alrededor, veía a familias que tenían casas de bloc, que tenían vehículos, que llevaban ropa nueva los domingos, que parecían vivir en un mundo completamente diferente al suyo. Manuel se preguntaba en silencio si acaso su fe no era suficiente, si acaso había hecho algo malo para que Dios lo mantuviera en esa pobreza que lo aplastaba como una losa de concreto. El pastor, un hombre bien alimentado que usaba trajes costosos y manejaba una camioneta del año, predicaba sobre la importancia de dar diezmos y ofrendas para recibir bendiciones. Manuel calculaba mentalmente. Su diezmo sería 2,5 lempiras por semana. Con esas 2,5 lempiras podía comprar medio kilo de arroz que le alcanzaba para 3 días. Era una decisión imposible, dar el diezmo y pasar hambre 3 días, o no darlo y sentirse culpable por no ser fiel a Dios. Generalmente optaba por dar 1 lempira, la mitad de su diezmo, y salía de la iglesia sintiéndose tanto culpable por no dar lo suficiente como hambriento por haber dado demasiado. Después del servicio, las familias se reunían en el patio de la iglesia para conversar, para planear actividades, para invitarse mutuamente a almorzar. Manuel se escabullía rápidamente, antes de que la conversación llegara a invitaciones que él no podría corresponder, antes de que alguien sintiera lástima por él, antes de que su pobreza se volviera el centro de atención no deseada. Caminaba de regreso a su casa de adobe con el estómago vacío pero el corazón aún más vacío, preguntándose si Dios realmente escuchaba las oraciones de los pobres o si acaso el cielo también tenía clases sociales. Una tarde de noviembre, después de un día particularmente duro en la finca donde había trabajado 14 horas bajo un sol que parecía el mismísimo infierno, Manuel regresó a su casa, más cansado que nunca. Tenía la espalda tan adolorida que no podía enderezarse completamente, las manos tan agrietadas que sangraban y una sed que parecía venir desde las profundidades de su alma. Cuando llegó al pozo comunitario para buscar agua, se encontró con que estaba seco, completamente seco. La sequía había sido tan severa que incluso esa fuente de agua, que había funcionado durante décadas, finalmente se había agotado. Manuel se sentó junto al pozo vacío y lloró por primera vez en años. No lloró de tristeza solamente, lloró de desesperación, de agotamiento, de una sensación de abandono tan profunda que le dolía físicamente en el pecho. «Señor», dijo en voz alta, sin importarle quién pudiera escucharlo, «si todavía estás ahí, si todavía me ves, ayúdame a entender para qué me mantienes vivo. No tengo agua, no tengo comida, no tengo familia, no tengo esperanza. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué más puedo darte si ya no me queda nada?» El viento de la tarde movió las hojas secas de los árboles, creando un sonido que Manuel interpretó como el silencio de Dios. Un silencio que se había vuelto tan familiar como su hambre constante. Esa noche, Manuel se acostó en su petate sin haber comido nada en todo el día y sin haber bebido agua desde la mañana. Su cuerpo temblaba de debilidad, pero su mente estaba extrañamente clara. Tomó su Biblia vieja, la abrió en los Salmos, la única parte que sabía leer bien, y leyó el Salmo 23 en voz alta. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Se detuvo en esa línea y la releyó varias veces. «Nada me faltará», repitió como si fuera una pregunta. «Señor, me falta agua, me falta comida, me faltan mis hijos, me falta una razón para seguir». Cerró la Biblia y la abrazó contra su pecho como si fuera la única conexión que le quedaba con algo sagrado en un mundo que parecía haberse olvidado de la misericordia. «Jesús», susurró en la oscuridad de su casa sin luz, «mañana voy a cumplir 45 años trabajando en las fincas, 45 años doblando la espalda bajo el sol, 45 años ganando apenas lo suficiente para sobrevivir otro día. Si tú tienes algún plan para mi vida, si hay alguna razón para tanto sufrimiento, te pido que me la muestres pronto,
porque no sé cuántos días más puedo resistir. Lo que Manuel no sabía era que su clamor desesperado en esa noche sin agua y sin comida había llegado a oídos de alguien que llevaba meses buscándolo específicamente a él. Su historia de pobreza extrema y fe inquebrantable estaba a punto de convertirse en una historia de transformación que cambiaría no solo su vida, sino las vidas de cientos de familias en las montañas de Intibucá. El amanecer del día siguiente traería consigo una visita que Manuel jamás habría esperado, una conversación que alteraría el curso de su destino para siempre y el comienzo de una aventura de fe que demostraría que Dios no había olvidado su nombre, sino que había estado preparando algo hermoso que Manuel ni en sus sueños más locos había imaginado. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. El amanecer del 16 de noviembre llegó como todos los amaneceres en las montañas de Intibucá, con un frío que calaba hasta los huesos y una promesa de calor infernal cuando saliera el sol completamente. Manuel despertó con el cuerpo adolorido por haber dormido sin cenar y con la boca tan seca que se le habían pegado los labios. Se incorporó lentamente, sintiendo cómo cada hueso de su cuerpo de 65 años protestaba por el maltrato de décadas. Tenía que caminar hasta el siguiente pueblo para buscar agua, porque el pozo comunitario seguía seco. Era una caminata de 2 horas ida y vuelta, pero no tenía opción. Sin agua no podía ni siquiera hacer las tortillas que constituían su única comida. Se puso su camisa menos rota, se colocó su sombrero deshilachado para protegerse del sol, que ya comenzaba a asomar entre las montañas, y tomó su garrafón plástico agrietado. Comenzó a caminar por el sendero de tierra que conectaba su pueblo con el siguiente, arrastrando los pies porque las fuerzas apenas le alcanzaban para poner un pie delante del otro. Había caminado aproximadamente 1 hora cuando vio algo que lo hizo detenerse de golpe. Sentado en una piedra grande al lado del camino, había un hombre joven de unos 30 años que vestía ropa sencilla pero limpia, jeans desgastados y una camisa blanca que parecía brillar bajo el sol matutino. Lo extraño no era que hubiera alguien ahí, aunque era inusual encontrar gente en ese tramo solitario del camino. Lo extraño era que el hombre lo estaba mirando directamente a él, como si hubiera estado esperándolo. Y más extraño aún era que cuando Manuel lo miró a los ojos, sintió algo que no había sentido en años. Paz. «Buenos días, Manuel», le dijo el hombre con una voz que sonaba como agua fresca para el alma sedienta. Manuel se detuvo completamente. Nadie lo conocía en ese camino. Nadie tenía razón para estar esperándolo ahí, en medio de la nada, a esa hora de la mañana. «Buenos días, señor», respondió Manuel con la cortesía que había aprendido de su madre. «¿Cómo sabe mi nombre?». El hombre sonrió con una ternura que hizo que Manuel sintiera que alguien acababa de encender una fogata en su pecho frío. «Yo sé todo sobre ti, Manuel. Sé que llevas 45 años trabajando en las fincas de café. Sé que ganaste tu primer peso cuando tenías 15 años, cargando sacos que pesaban más que tú. Sé que te casaste con Esperanza cuando tenías 20 años y que fueron los años más felices de tu vida». Manuel sintió que las piernas le temblaban. «Señor, ¿quién es usted? ¿Cómo sabe esas cosas? Sé que tuviste 3 hijos, Carlos, María y José. Sé que se fueron a Estados Unidos uno por uno, prometiendo mandarte dinero que nunca llegó. Sé que Esperanza murió en tus brazos hace 15 años y que desde entonces no has tenido un solo día sin llorar su ausencia». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas y curtidas por el sol de Manuel. «Por favor, dígame quién es usted». El hombre se levantó de la piedra y caminó hacia Manuel. Era alto, tenía manos fuertes pero suaves, y en sus ojos había una compasión tan profunda que Manuel sintió que alguien estaba viendo directamente a su alma desnuda. «Soy Jesús, Manuel, el mismo que has estado buscando en esa iglesia donde te sientes invisible, el mismo al que le has clamado todas estas noches cuando el hambre no te deja dormir». Manuel soltó el garrafón y cayó de rodillas en el camino polvoriento. No era una decisión consciente.
Era como si su cuerpo hubiera reconocido automáticamente la presencia de lo divino y hubiera reaccionado de la única manera que sabía hacerlo. Señor Jesús, sollozó. Perdóname. Pensé que te habías olvidado de mí. Pensé que ya no te importaba lo que me pasara. Pensé que tal vez había hecho algo malo para merecer tanta pobreza. Jesús se arrodilló junto a Manuel en el polvo del camino y le puso las manos en los hombros. Sus manos eran cálidas como rayos de sol, pero también fuertes como la roca. Manuel sintió que una corriente de amor puro entraba a través de ese contacto y llenaba cada célula de su cuerpo demacrado. Manuel, hijo mío, le dijo Jesús con una ternura que hizo que Manuel llorara aún más. Nunca me he olvidado de ti. He estado contigo en cada amanecer cuando te levantas sin fuerzas. He estado contigo en cada mediodía cuando el sol te castiga sin misericordia. He estado contigo en cada noche cuando te acuestas con hambre pero das gracias por haber sobrevivido otro día. Pero Señor, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué mis hijos me abandonaron? ¿Por qué tengo que trabajar tanto por tan poco? Jesús ayudó a Manuel a levantarse y lo miró directamente a los ojos. En esa mirada, Manuel vio todo el amor del universo concentrado en él, toda la compasión de Dios enfocada en su dolor específico. Manuel, mi querido hijo, todo lo que has vivido no ha sido castigo, ha sido preparación. Te he estado forjando como se forja el oro en el fuego, porque tengo planes para ti que son más grandes de lo que puedes imaginar. ¿Planes para mí, Señor? Pero si yo no soy nadie importante, solo soy un jornalero viejo que no sabe ni leer bien. ¿Recuerdas la historia de David? Era solo un pastor de ovejas cuando yo lo escogí para ser rey. ¿Recuerdas la historia de Moisés? Era un pastor en el desierto cuando lo llamé para liberar a mi pueblo. Manuel, yo no busco currículos impresionantes, busco corazones disponibles. Manuel sentía que algo dentro de él estaba cambiando. Era como si alguien estuviera quitando una a una las piedras que había cargado en el corazón durante décadas. Señor, ¿qué quiere que haga? Yo solo sé trabajar con mis manos. Solo sé trabajar la tierra. Jesús sonrió con esa sonrisa que parecía contener toda la alegría del cielo. Exactamente eso es lo que necesito, Manuel. Tus manos conocen la tierra como pocas manos en estas montañas. Tu corazón conoce el sufrimiento como pocos corazones en este mundo. Tu alma conoce la dependencia de Dios como pocas almas en esta región. ¿Para qué necesita eso, Señor? Mañana por la mañana, a las 8 en punto, va a llegar a tu casa un hombre llamado David Martínez. Él trabaja para una organización cristiana que se dedica a ayudar a campesinos como tú. Ha estado buscando durante meses a alguien específico, un hombre mayor, con experiencia en agricultura, con corazón íntegro, que conozca estas montañas como la palma de su mano. Manuel sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Y qué va a querer de mí? Te va a ofrecer un trabajo, Manuel, pero no cualquier trabajo. Te va a ofrecer la oportunidad de enseñar a otros campesinos técnicas de agricultura que tú has desarrollado durante décadas sin darte cuenta. Te va a ofrecer la oportunidad de ser coordinador regional de un programa que va a transformar la vida de cientos de familias. Manuel se quedó sin palabras. La idea de que alguien quisiera escuchar sus opiniones sobre agricultura, de que alguien pensara que él tenía algo valioso que enseñar, era tan extraña que no podía procesarla. Pero, señor, yo no tengo educación formal. Yo no sé escribir reportes ni hablar en reuniones importantes. Manuel, ¿cuántas cosechas has visto crecer en estas montañas? Miles, señor. He trabajado en fincas desde que tengo memoria. ¿Cuántas veces has visto cómo una semilla que parecía muerta produce una planta llena de vida? Muchas veces, señor. ¿Cuántas veces has salvado una cosecha con técnicas que aprendiste observando la naturaleza? Manuel pensó por un momento. En realidad, había desarrollado muchas técnicas a lo largo de los años. Formas de conservar agua durante las sequías, métodos para proteger las plantas de las plagas, maneras de mejorar la tierra sin fertilizantes costosos. Varias veces, señor. Eso es exactamente lo que necesita esta organización. No necesitan a alguien que haya leído sobre agricultura en libros.
Necesitan a alguien que haya vivido la agricultura con sus propias manos durante 45 años. Manuel comenzó a sentir algo que había olvidado que existía: esperanza. Era como si alguien hubiera encendido una llama pequeña pero brillante en su pecho. ¿Y el salario, señor? ¿Cuánto van a pagarme? Jesús puso su mano en el hombro de Manuel. Te van a pagar 10 veces más de lo que ganas ahora. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que vas a tener propósito, vas a tener dignidad, vas a saber que tu vida sirve para algo grande. Manuel cerró los ojos y sintió que una paz completa lo envolvía como un abrazo celestial. Señor, ¿de verdad cree que yo puedo hacer eso? ¿Enseñar a otros? ¿Coordinar programas? ¿Ser importante para alguien? Manuel, mírame bien, le dijo Jesús tomándole el rostro entre las manos. Yo nunca le digo a alguien que puede hacer algo si no estoy completamente seguro de que puede hacerlo. Tú tienes un don natural para entender la tierra, para conectar con otros campesinos, para encontrar soluciones sencillas a problemas complicados. ¿Y mis hijos, Señor? Algún día van a regresar. Jesús sonrió con ternura, mezclada con misterio. Manuel, cuando tu vida cambie, cuando tengas estabilidad económica y propósito, ellos van a escuchar de ti. Las noticias buenas viajan tan rápido como las malas, pero por ahora, concéntrate en lo que yo voy a hacer contigo. Manuel se quedó en silencio por varios minutos, asimilando todo lo que había escuchado. Era demasiado bueno para ser verdad, pero al mismo tiempo, todo en su corazón le decía que era real. Señor, ¿qué tengo que hacer para prepararme? Solo sé tú mismo, Manuel. Sé el hombre honesto, trabajador y humilde que has sido siempre. Deja que David vea en ti lo que yo veo. Un tesoro escondido en las montañas de Honduras. Manuel abrió los ojos y Jesús ya no estaba. Miró hacia todos lados, pero no lo vio por ninguna parte. Era como si hubiera desaparecido en el aire, pero en su corazón quedó grabada cada palabra que había escuchado, cada promesa que había recibido, cada caricia de amor que había sentido. Se agachó para recoger su garrafón, pero se dio cuenta de que ya no tenía sed. De hecho, se sentía más hidratado y nutrido que en semanas. Era como si la conversación con Jesús hubiera alimentado su cuerpo de una manera sobrenatural. Regresó a su casa caminando diferente. Ya no arrastraba los pies como alguien que ha perdido las ganas de vivir. Caminaba con propósito, con expectativa, con la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, Manuel limpió su casa como no la había limpiado en años. Barrió el piso de tierra, organizó sus pocas pertenencias, lavó su ropa mejor. Se bañó en el río cercano, se afeitó con su navaja vieja, se peinó con cuidado. Se arrodilló junto a su petate y oró con una fe renovada. Señor Jesús, gracias por venir a buscarme cuando pensé que me habías abandonado. Gracias por verme cuando me sentía invisible. Aquí estoy, Señor. Úsame como quieras. A las 6 de la mañana, Manuel ya estaba despierto, sentado en el tronco frente a su casa, mirando el camino con la expectativa de un niño esperando regalos en Navidad. Sabía que a las 8 en punto, su vida iba a cambiar para siempre. A las 8 de la mañana en punto, como había prometido Jesús, Manuel escuchó el sonido de un vehículo acercándose por el camino de tierra que llevaba a su casa. Era un sonido inusual en esa zona tan apartada, donde la mayoría de la gente se transportaba caminando o en bestias de carga. Manuel se puso de pie y vio aparecer una camioneta pick-up color blanco con logos de una organización que no pudo leer bien. El vehículo se detuvo frente a su casa de adobe, levantando una nube de polvo que bailó en el aire matutino como confeti dorado. De la camioneta bajó un hombre de unos 40 años, de estatura media, vestido con camisa de trabajo y jeans, que llevaba una carpeta bajo el brazo y una sonrisa genuina en el rostro. Tenía ese aire de autoridad mezclada con humildad que caracteriza a las personas que han trabajado tanto en oficinas como en el campo. «Buenos días», dijo el hombre acercándose a Manuel con una mano extendida. «¿Usted es Manuel Díaz?» Manuel sintió que el corazón le latía tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. «Sí, señor, soy yo. Mi nombre es David Martínez.
Trabajo para la Fundación Semillas de Esperanza. ¿Podemos hablar un momento? Manuel no podía creer lo que estaba escuchando. Era exactamente como Jesús había dicho. David Martínez, 8 de la mañana, una organización cristiana. Todo estaba sucediendo tal como había sido prometido. Claro, señor David. ¿Gusta sentarse aquí en el tronco? Es lo único que tengo para ofrecer. David miró alrededor y vio la humildad extrema en la que vivía Manuel. La casa de adobe a punto de caerse, la ausencia total de comodidades, la pobreza evidente en cada detalle. Pero en lugar de mostrar lástima o incomodidad, mostró respeto. Perfecto, don Manuel. Aquí está muy bien. Se sentaron lado a lado en el tronco que había sido el trono de soledad de Manuel durante tantos años. David abrió su carpeta y sacó varios documentos. Don Manuel, voy a ser directo con usted. Nuestra fundación lleva 6 meses buscando a alguien muy específico para un proyecto que vamos a iniciar en esta región. ¿Qué tipo de proyecto, señor David? Un programa de desarrollo agrícola sostenible para pequeños productores de café. Necesitamos un coordinador regional que tenga 3 características muy específicas. Experiencia práctica en agricultura de montaña, conocimiento profundo de esta zona y credibilidad con los campesinos locales. Manuel escuchaba con atención, pero una parte de él no podía creer que estuvieran hablando de él para una posición tan importante. Durante meses hemos entrevistado ingenieros agrónomos, técnicos con títulos universitarios, gente con muchos estudios formales. Pero hay un problema. Ninguno de ellos conoce realmente la realidad del campesino pobre. Ninguno ha trabajado la tierra con sus propias manos. Ninguno ha enfrentado las limitaciones económicas que enfrentan las familias de esta región. David hizo una pausa y miró directamente a Manuel, hasta que escuchamos hablar de usted. ¿De mí? ¿Quién habló de mí? El dueño de la finca San Rafael nos dijo que usted es el jornalero más respetado de toda la región, que tiene 45 años de experiencia, que ha desarrollado técnicas de conservación de agua que han salvado cosechas enteras durante las sequías. Manuel se sonrojó. Nunca había pensado que alguien notara su trabajo, mucho menos que lo considerara valioso. Señor David, yo no tengo estudios. Yo apenas sé leer y escribir lo básico. Don Manuel, ¿sabe qué es lo más importante para enseñar agricultura a campesinos pobres? ¿Qué cosa? Entender sus limitaciones. Saber qué se puede hacer con pocos recursos. Conocer técnicas que funcionen sin fertilizantes costosos, sin maquinaria cara, sin inversiones que están fuera del alcance de las familias humildes. David sacó una hoja de su carpeta. Aquí tengo anotadas algunas de las técnicas que hemos escuchado que usted maneja. Terrazas artesanales para conservar agua, compost casero con desperdicios de cocina, control natural de plagas con plantas repelentes, rotación de cultivos para mantener la fertilidad del suelo. Manuel no podía creer que alguien hubiera estado tomando nota de las cosas que él hacía por instinto, por necesidad, por años de observar cómo la naturaleza se las arreglaba para sobrevivir en condiciones difíciles. Esas cosas las aprendí porque no tenía dinero para comprar fertilizantes o pesticidas. Tuve que buscar maneras de que funcionara con lo que tenía. Exactamente, dijo David con entusiasmo. Eso es precisamente lo que necesitamos enseñar a otros campesinos. No técnicas que requieren dinero que no tienen, sino técnicas que funcionen con recursos que sí tienen. David sacó otro documento. Don Manuel, la Fundación quiere ofrecerle el puesto de coordinador regional del Programa de Agricultura Sostenible para la zona de Intibucá. Manuel sintió que se mareaba. ¿Coordinador? ¿Yo? Señor David, creo que se está equivocando de persona. No me estoy equivocando, don Manuel. Déjeme explicarle exactamente lo que implica este puesto. David extendió una hoja con detalles del trabajo. Usted sería responsable de visitar comunidades rurales en toda la región de Intibucá, identificar familias campesinas que quieran participar en el programa y enseñarles técnicas agrícolas sostenibles. También coordinaría la distribución de semillas mejoradas, herramientas básicas y pequeños créditos sin interés para proyectos productivos. Manuel escuchaba como si estuviera en un sueño.
¿Y yo tendría que viajar a otras comunidades? Sí, pero no se preocupe por el transporte. La fundación le proporcionaría una motocicleta para movilizarse, además de todos los gastos de viaje y alimentación. ¿Una motocicleta? ¿Para mí? Para el trabajo, pero sería de su uso exclusivo mientras esté en el programa. David continuó explicando. El trabajo requiere visitar al menos 4 comunidades por semana, dar talleres prácticos de agricultura, hacer seguimiento a las familias participantes y escribir informes mensuales sobre el progreso del programa. Manuel se preocupó por lo último. Señor David, yo le dije que no sé escribir bien. Los informes van a ser un problema. Don Manuel, para eso tendría apoyo. Tenemos una asistente administrativa que lo ayudaría con toda la parte de documentación. Usted solo tendría que contarle lo que vio en las comunidades, y ella se encarga de escribirlo de manera formal. Manuel sintió que cada obstáculo que ponía su mente era removido por David con naturalidad. ¿Y el salario?, preguntó finalmente con timidez. David sonrió. 8,000 lempiras al mes, más bonificaciones por cumplimiento de metas. Manuel casi se cae del tronco. 8,000 lempiras era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Con esa cantidad podría comer 3 veces al día, arreglar su casa, comprar ropa nueva y hasta ahorrar para emergencias. Señor David, eso es demasiado dinero para alguien como yo. Don Manuel, ese no es un favor que le estamos haciendo. Es el salario justo para la responsabilidad que tendría. Usted estaría coordinando un programa que va a impactar a más de 500 familias en toda la región. David guardó los papeles y miró a Manuel con seriedad. Tengo que hacerle una pregunta importante. ¿Usted está dispuesto a comprometerse con este trabajo? Va a requerir dedicación completa, viajes constantes y mucha responsabilidad. Manuel cerró los ojos por un momento y recordó las palabras exactas que Jesús le había dicho el día anterior. Tú tienes un don natural para entender la tierra, para conectar con otros campesinos, para encontrar soluciones sencillas a problemas complicados. Señor David, dijo Manuel con una convicción que lo sorprendió a él mismo, yo llevo 45 años trabajando la tierra. He visto de todo, sequías, plagas, inundaciones, crisis económicas. He aprendido a sobrevivir con casi nada, y he ayudado a mis vecinos a sobrevivir también. Si usted cree que esa experiencia puede servir para ayudar a otras familias, entonces sí, acepto el trabajo. David extendió la mano con una sonrisa genuina. Don Manuel, bienvenido a la Fundación Semillas de Esperanza. Cuando se estrecharon las manos, Manuel sintió que estaba sellando no solo un contrato laboral, sino un nuevo capítulo de su vida que había comenzado con una conversación divina en un camino polvoriento. ¿Cuándo empiezo? El lunes de la próxima semana. Pero antes, necesita venir el viernes a nuestras oficinas en Siguatepeque para recibir una capacitación básica y firmar los papeles oficiales. David le entregó una tarjeta con la dirección. Aquí está todo. A las 9 de la mañana. Le vamos a reembolsar los gastos de transporte, más un adelanto de su primer salario. Cuando David se fue, Manuel se quedó parado frente a su casa de adobe, sosteniendo la tarjeta como si fuera el documento más valioso del mundo. No podía creer lo que acababa de pasar. En menos de 24 horas había pasado de ser un jornalero que ganaba $1 al día a ser el coordinador regional de un programa que iba a cambiar vidas. Esa noche, Manuel se arrodilló junto a su petate y oró con lágrimas de gratitud. Señor Jesús, ahora entiendo por qué me permitiste vivir tantos años de pobreza. Era para que cuando llegara este momento, yo supiera exactamente lo que sienten las familias que voy a ayudar. Gracias por convertir mi experiencia de sufrimiento en herramienta de bendición para otros. El viernes llegó más rápido de lo que Manuel esperaba. Se levantó antes del amanecer, se bañó en el río, se puso su ropa más limpia y tomó el bus hacia Siguatepeque con una mezcla de nervios y emoción que no había sentido jamás. Las oficinas de la Fundación Semillas de Esperanza estaban en un edificio modesto pero limpio, con jardines llenos de plantas que Manuel reconoció inmediatamente. Había maíz, frijoles, chile, cilantro y otras plantas que crecían en contenedores reciclados,
demostrando exactamente el tipo de agricultura sostenible que la fundación promovía. David lo recibió en la entrada y lo llevó a una sala de reuniones donde estaban esperando otras 4 personas. 2 hombres y 2 mujeres, todos vestidos con ropa de trabajo, todos con esa misma actitud de autoridad humilde que había notado en David. «Don Manuel», dijo David, «quiero presentarle al equipo directivo de la fundación». Una mujer de unos 50 años se acercó primero. «Don Manuel, soy Claudia Herrera, directora ejecutiva de la fundación. Es un honor conocerlo. Hemos escuchado maravillas de su trabajo». Manuel se sonrojó. «Señora, yo solo he trabajado para sobrevivir. No sabía que alguien estuviera prestando atención». «Don Manuel», le dijo Claudia con sinceridad, «a veces las personas más valiosas son las que no saben que son valiosas». Su experiencia práctica vale más que cualquier título universitario para lo que necesitamos hacer. Los siguientes 2 días fueron los más intensos de la vida de Manuel. Recibió capacitación sobre los objetivos de la fundación, las técnicas que iban a promover, los formularios que tendría que llenar y las comunidades que visitaría. Pero lo más impactante fue conocer la historia de la fundación. Había sido creada por un grupo de cristianos estadounidenses que habían visitado Honduras después del huracán Mitch y se habían dado cuenta de que la pobreza rural era un problema que requería soluciones a largo plazo, no solo ayuda de emergencia. «Don Manuel», le explicó Claudia durante una de las sesiones, «nosotros no creemos en dar limosnas. Creemos en dar herramientas. No queremos que las familias dependan de nosotros. Queremos que se vuelvan autosuficientes. ¿Y cómo funciona eso? Enseñamos técnicas que aumentan la productividad sin requerir grandes inversiones. Proporcionamos semillas mejoradas que dan mejores cosechas. Ofrecemos créditos pequeños sin interés para que las familias puedan iniciar proyectos productivos como criar pollos, hacer huertos familiares o procesar sus productos». Manuel entendía perfectamente. Es como enseñar a pescar en lugar de regalar pescado. Exactamente. El último día de capacitación, David le entregó las llaves de una motocicleta Honda 125cc color roja, usada pero en buen estado. También le dieron un casco, un morral con materiales educativos, formularios de inscripción para las familias interesadas y un adelanto de 3,000 lempiras de su primer salario. «Don Manuel», le dijo David mientras firmaban los contratos, «usted va a empezar el lunes visitando la comunidad de San José del Potrero. Es una aldea de unas 60 familias, muy similar a donde usted vive. Creemos que va a conectar muy bien con ellos». Manuel montó su motocicleta nueva con manos temblorosas. Había manejado motocicletas antes, pero nunca había tenido una propia. El motor sonaba como música celestial, y la sensación de tener movilidad independiente era algo que nunca había experimentado. Regresó a su casa en Intibucá, sintiéndose como un hombre completamente diferente. Ya no era Manuel Díaz, el jornalero pobre que ganaba $1 al día. Era Manuel Díaz, coordinador regional del Programa de Agricultura Sostenible de la Fundación Semillas de Esperanza. Esa noche se quedó despierto hasta tarde, planeando su primera visita a San José del Potrero. Sabía exactamente lo que les iba a decir a esas familias, porque sabía exactamente lo que era vivir con las limitaciones que ellos enfrentaban. El lunes por la mañana, Manuel despertó a las 5, pero no porque tuviera que ir a trabajar a una finca ajena por $1. Despertó porque tenía una cita con el destino, su primera visita oficial como coordinador del programa que iba a cambiar la vida de 60 familias en San José del Potrero. Se vistió con cuidado. Pantalón de trabajo limpio, camisa nueva que había comprado con su adelanto, botas que no tenían agujeros y el casco que lo identificaba como representante oficial de la fundación. Desayunó huevos fritos con tortillas, la primera vez en meses que tenía proteína en el desayuno, y se montó en su motocicleta roja con una mezcla de nervios y emoción. San José del Potrero estaba a 40 minutos de su casa, siguiendo un camino de tierra que subía y bajaba entre las montañas como una serpiente perezosa. Manuel conocía bien el camino porque había trabajado en fincas de esa zona, pero nunca lo había recorrido como visitante oficial,
como alguien que llegaba a ayudar en lugar de buscar trabajo. Cuando llegó al centro de la comunidad, una pequeña plaza de tierra rodeada por casas de adobe similares a la suya, se encontró con que ya lo estaban esperando. David había coordinado previamente con el líder comunitario, don Aurelio, un hombre de 70 años que había reunido a las familias interesadas en escuchar sobre el programa. Había unas 40 personas sentadas en círculo, hombres, mujeres y niños, todos con esa mezcla de curiosidad y escepticismo que caracteriza a los campesinos que han escuchado muchas promesas y han visto pocas cumplirse. «Buenos días», saludó Manuel quitándose el casco. «Soy Manuel Díaz, coordinador del programa de agricultura sostenible de la Fundación Semillas de Esperanza». Los murmullos fueron inmediatos. Manuel escuchó fragmentos de conversaciones. «Ese es Manuel, el que trabajaba en la finca San Rafael. ¿Desde cuándo Manuel es coordinador de algo? Se ve diferente, tiene ropa nueva». Don Aurelio se puso de pie. «Compañeros, déjenlo hablar. A ver qué nos tiene que decir». Manuel respiró profundo y comenzó a hablar, no como había ensayado durante la capacitación, sino desde el corazón, desde su propia experiencia. «Hermanos», comenzó con voz clara, «yo sé que cuando ven a alguien llegando con promesas de programas del gobierno o de organizaciones, ustedes piensan, ahí viene otro a prometernos que nos va a sacar de pobres y después desaparece». Risas nerviosas y asentimientos confirmaron que había dado en el clavo. «Yo entiendo ese escepticismo porque hace una semana yo era exactamente como ustedes. Hace una semana yo ganaba 25 lempiras al día en las fincas de café. Vivía en una casa que se llueve y no tenía ni para comprar medicinas cuando me enfermaba. Ahora tenía toda la atención del grupo. Era raro escuchar a alguien de una organización hablar tan honestamente sobre pobreza. Pero quiero contarles lo que pasó conmigo, porque es exactamente lo que puede pasar con ustedes». Durante la siguiente hora, Manuel contó su historia completa. Los 45 años trabajando por salarios de hambre, la muerte de su esposa por falta de atención médica, el abandono de sus hijos, las noches sin comer, la desesperación de sentirse invisible para el mundo. Las mujeres lloraban, los hombres asentían con reconocimiento, los niños escuchaban con los ojos muy abiertos. «¿Y qué cambió?», preguntó una mujer desde el público. «Cambió que alguien se dio cuenta de que yo tenía valor. Alguien se dio cuenta de que mis 45 años de experiencia trabajando la tierra no eran tiempo perdido, sino conocimiento acumulado». Manuel sacó de su morral algunos documentos de la fundación. «Esta organización no viene a regalarnos nada, viene a reconocer que nosotros ya tenemos mucho, pero no sabemos cómo aprovecharlo». «¿Cómo así?», preguntó don Aurelio. «Por ejemplo, doña María», dijo Manuel dirigiéndose a una mujer mayor que estaba en primera fila. «Yo la he visto hacer abono orgánico con los desperdicios de su cocina. Esa técnica que usted aprendió de su mamá vale oro, pero usted la ve como algo normal». Doña María se sonrojó. «Eso lo hacemos todas, no es nada especial». «Precisamente por eso es especial. Todas ustedes saben hacer cosas que los ingenieros de la ciudad tienen que estudiar en libros. Pero nunca nadie les ha dicho que ese conocimiento vale dinero». Manuel comenzó a explicar el programa de manera práctica. La fundación va a darles semillas mejoradas de maíz que producen el doble que las semillas normales. Van a enseñarles a hacer sus propios fertilizantes orgánicos con materiales que ya tienen. Van a capacitarlas para criar pollos de engorde que se pueden vender en el mercado. «¿Y cuánto cuesta todo eso?», preguntó un hombre joven. «Nada. Es completamente gratis. Pero hay una condición. Ustedes se comprometen a enseñarle a otras familias lo que aprendan. La idea es que el conocimiento se multiplique, no que se quede guardado». Una mujer levantó la mano. «¿Y usted va a venir a enseñarnos todas esas cosas?». «Yo voy a venir cada 15 días para darles seguimiento y resolver cualquier problema que tengan. Pero también van a recibir visitas de técnicos especializados en diferentes temas». «¿Y si no funciona?», preguntó otra persona. Manuel sonrió. «Si no funciona, ustedes no pierden nada. Pero si funciona, sus familias van a tener más comida en la mesa, van a tener productos para vender,
y van a tener la satisfacción de saber que pueden salir adelante con su propio esfuerzo. Don Aurelio se puso de pie otra vez. Compañeros, yo conozco a Manuel desde hace años. Es un hombre honesto, trabajador, que ha pasado por las mismas necesidades que nosotros. Si él dice que esto puede funcionar, yo le creo. Una por una, las familias comenzaron a inscribirse en el programa. Al final del día, 37 familias habían decidido participar. Era más de lo que Manuel había esperado para una primera visita. Mientras regresaba a su casa en su motocicleta, Manuel no podía creer lo que había pasado. Había hablado frente a 40 personas como si fuera un experto. Había resuelto sus preguntas con seguridad. Había inspirado confianza en gente que normalmente desconfiaba de todo. «Señor Jesús», murmuró mientras manejaba, «ahora entiendo lo que me dijiste. Yo sí sabía enseñar, solo que nunca había tenido la oportunidad». Durante las siguientes semanas, Manuel estableció una rutina que llenó su vida de propósito como nunca antes había experimentado. Los lunes visitaba San José del Potrero para dar seguimiento a las familias inscritas. Los martes iba a La Esperanza, una comunidad aún más pobre, donde había logrado inscribir a 25 familias. Los miércoles visitaba San Miguel y los jueves El Progreso. En cada comunidad, Manuel no solo enseñaba técnicas agrícolas, se había convertido en consejero, mediador de conflictos y figura paterna para familias que habían perdido la esperanza. Su propia historia de superación se había vuelto la herramienta más poderosa para motivar a otros. Los resultados comenzaron a verse rápidamente. En San José del Potrero, doña María había aumentado la producción de su huerto familiar en un 200% usando las técnicas de compost que Manuel le había perfeccionado. Don Carlos había comenzado a criar pollos y ya tenía suficientes para vender en el mercado municipal de Ciguatepeque. Pero el cambio más impresionante se dio en la familia de Pedro Martínez, un joven de 25 años que estaba a punto de emigrar a Estados Unidos porque no veía futuro en Honduras. Después de 3 meses en el programa, Pedro había establecido un proyecto de hortalizas que le generaba 3 veces más ingresos que el trabajo de jornalero. «Don Manuel», le dijo Pedro durante una de las visitas, «usted me salvó la vida. Yo ya tenía todo listo para irme del país. Mi esposa y mis hijos iban a quedarse solos, pero ahora veo que sí se puede vivir dignamente aquí». Historias como la de Pedro se repetían en todas las comunidades que Manuel visitaba. En 6 meses, había inscrito a 200 familias en el programa, y los resultados eran tan impresionantes que la fundación decidió expandir su presencia en la región. Un viernes por la tarde, David llegó a la casa de Manuel con noticias que lo dejaron sin palabras. «Don Manuel, la directora regional de la fundación quiere conocerlo. Los informes de su trabajo han llegado hasta las oficinas centrales en Estados Unidos y están impresionados con los resultados que está logrando». ¿Qué significa eso? Significa que quieren promoverlo. Quieren que sea coordinador nacional del programa para toda Honduras. Manuel se sentó en su tronco, el mismo tronco donde había llorado de desesperación meses atrás, y trató de procesar la información. «David, yo apenas estoy aprendiendo a ser coordinador regional. ¿Cómo voy a ser coordinador nacional?» «Don Manuel, ¿se acuerda de lo que le dije el primer día? Usted tiene un don natural para conectar con la gente, para inspirar confianza, para obtener resultados. En 6 meses ha logrado lo que otros coordinadores tardan años en conseguir». Esa noche, Manuel oró con una mezcla de gratitud y vértigo. «Señor, siento que me estás llevando a lugares que nunca imaginé. Dame sabiduría para no olvidar de dónde vengo y para usar cualquier posición que me des para seguir ayudando a los más necesitados». El lunes siguiente, Manuel viajó a Tegucigalpa para reunirse con los directivos nacionales de la fundación. Era la primera vez que pisaba la capital del país y se sintió abrumado por el tamaño de la ciudad, el tráfico, los edificios altos. Pero cuando llegó a las oficinas centrales y comenzó a presentar los resultados de su trabajo, se sintió completamente en su elemento. Habló con la misma naturalidad con que había hablado a los campesinos de San José del Potrero, pero ahora frente a directivos con títulos universitarios
y años de experiencia en desarrollo rural. Señores, les dijo durante la presentación, ustedes pueden tener todos los estudios del mundo sobre agricultura, pero si no han pasado hambre, si no han trabajado la tierra con sus propias manos, si no han sentido la desesperación de no poder alimentar a su familia, no van a entender realmente a las personas que queremos ayudar. La sala se quedó en silencio. Manuel pensó por un momento que había dicho algo incorrecto. Pero entonces, la directora nacional comenzó a aplaudir, seguida por todos los demás. «Don Manuel», le dijo la directora, «eso es exactamente lo que hemos estado buscando. Alguien que pueda ser puente entre la visión académica de nuestros programas y la realidad práctica de las familias beneficiarias». Al final de la reunión, Manuel había sido oficialmente promovido a coordinador nacional del programa de agricultura sostenible, con un salario de 20.000 lempiras mensuales y la responsabilidad de supervisar programas en todo el país. Cuando regresó a Intibucá esa noche, Manuel se detuvo en el mismo lugar donde había encontrado a Jesús meses atrás. Se bajó de su motocicleta y se arrodilló en el camino polvoriento. «Señor Jesús», oró con lágrimas de gratitud. «Hace 8 meses yo era un jornalero que ganaba $1 al día y pensaba que mi vida no servía para nada. Hoy soy coordinador nacional de un programa que va a ayudar a miles de familias en todo Honduras. Solo tú pudiste haber orquestado una transformación tan increíble. Pero la transformación de Manuel apenas estaba comenzando. Lo que no sabía era que su historia estaba a punto de dar otro giro que lo convertiría en una figura nacional y le devolvería algo que había perdido hacía 15 años. 2 años después de su primer encuentro con David Martínez, Manuel Díaz se había convertido en una figura respetada en todo Honduras. Su programa de agricultura sostenible había beneficiado a más de 5.000 familias en 18 departamentos del país. Había sido invitado a conferencias internacionales, había aparecido en programas de televisión, y su historia había sido documentada en un libro que se usaba como caso de estudio en universidades de desarrollo rural. Pero Manuel seguía viviendo en su misma casa de adobe en Intibucá. Había hecho algunas mejoras: techo nuevo, piso de cemento, electricidad, agua potable, pero se había negado a mudarse a la capital como le habían sugerido los directivos de la fundación. «Mi trabajo es con campesinos», había dicho con firmeza. «Si me mudo a Tegucigalpa, voy a perder la conexión con la realidad de las familias que servimos». Una mañana de marzo, mientras Manuel se preparaba para viajar a Choluteca para supervisar la expansión del programa en el sur del país, recibió una llamada que casi lo hace desmayarse de emoción. «Papá, ¿eres tú?». Era la voz de Carlos, su hijo mayor, que había emigrado a Estados Unidos 18 años atrás y con quien no había hablado en más de 5 años. «Carlos, hijo mío, ¿dónde estás? ¿Cómo estás?». «Papá, estoy en Los Ángeles. Acabo de ver un video tuyo en YouTube donde hablas en una conferencia sobre desarrollo rural. No podía creer que fueras tú, mi papá, el jornalero que ganaba $1 al día, hablando frente a cientos de personas sobre cómo transformar comunidades rurales». Manuel comenzó a llorar. «Hijo, yo pensé que te habías olvidado de mí. Papá, perdóname. Fui un mal hijo. Te abandoné cuando más me necesitabas. Pero cuando vi ese video, cuando leí tu historia en Internet, me di cuenta de que tengo al papá más admirable del mundo». «¿Leíste mi historia? Papá, eres famoso. Hay artículos sobre ti en periódicos internacionales. Hay documentales sobre tu trabajo. En la comunidad latina de Los Ángeles, todos conocen la historia del jornalero hondureño que se convirtió en líder mundial de desarrollo rural». Manuel no podía creer lo que estaba escuchando. Él había estado tan enfocado en su trabajo que no se había dado cuenta de que su historia había trascendido las fronteras de Honduras. «Papá, tengo algo que contarte. Hace 3 años me casé. Tengo una hija de 2 años que se llama Esperanza, como mi mamá, y quiero que conozcas a tu nieta». Manuel sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. «¿Tengo una nieta?». «Sí, papá, y ella va a conocer a su abuelo. No al jornalero pobre, sino al hombre que cambió la vida de miles de familias. Estoy organizando todo para regresar a Honduras el próximo mes». Después de la llamada, Manuel se quedó sentado en su casa por horas, tratando de asimilar lo que había pasado. Su hijo,
que lo había abandonado cuando era pobre e insignificante, quería regresar ahora que era respetado y reconocido. Inicialmente sintió un poco de amargura. ¿Dónde había estado Carlos cuando él no tenía ni para comer? ¿Por qué regresaba ahora que las cosas habían mejorado? Pero esa noche, mientras oraba, Manuel escuchó una voz familiar en su corazón. ¿No es esto exactamente lo que yo hice contigo? Te busqué cuando estabas perdido, te restauré cuando estabas quebrado, te levanté cuando estabas caído. Ahora haz tú lo mismo con tu hijo. Manuel entendió el mensaje inmediatamente. Su nueva prosperidad no era para disfrutarla solo, sino para compartirla con quienes amaba, incluso con quienes lo habían lastimado. Un mes después, Carlos llegó al aeropuerto de Tegucigalpa acompañado de su esposa Jennifer, una enfermera estadounidense de origen mexicano, y de la pequeña Esperanza, una niña de 2 años con ojos brillantes y sonrisa traviesa. Cuando Manuel vio a su nieta por primera vez, se le quebró la voz. «Se parece a tu mamá cuando era niña», le dijo a Carlos con lágrimas en los ojos. «Papá», le dijo Carlos abrazándolo fuerte, «perdóname por haberte abandonado. Perdóname por no haber estado contigo cuando más me necesitabas». «Hijo», le respondió Manuel, «el pasado ya pasó. Lo importante es que estás aquí ahora». Jennifer se acercó a Manuel con respeto y cariño. «Señor Díaz, es un honor conocerlo. Carlos me ha contado su historia, y cuando vi sus conferencias en YouTube, entendí por qué mi esposo está tan orgulloso de ser su hijo». Durante la visita de 2 semanas, Carlos acompañó a Manuel a varias comunidades rurales donde el programa estaba operando. Vio con sus propios ojos cómo su padre había pasado de ser un jornalero invisible a ser una figura respetada que llegaba a las comunidades y era recibido como un héroe. En San José del Potrero, la primera comunidad que Manuel había visitado como coordinador, organizaron una fiesta en honor de la visita del hijo del don Manuel. Carlos escuchó testimonios de docenas de familias que habían cambiado sus vidas gracias al trabajo de su padre. «Su papá nos enseñó que no somos pobres porque no tenemos dinero», dijo doña María, la señora que había perfeccionado las técnicas de compost. «Somos ricos en conocimiento, solo que no sabíamos cómo usarlo». Carlos se quedó impresionado. Su padre no solo había cambiado su propia vida, sino que había become a genuine leader who had transformed thousands of families. «Papá», le dijo Carlos la última noche de su visita, «tengo una propuesta para ti». «¿Qué propuesta?» «Jennifer y yo hemos estado hablando. Queremos mudarnos a Honduras. Yo quiero trabajar contigo en el programa. Tengo experiencia en administración de empresas y creo que puedo ayudar a expandir el impacto de la fundación». Manuel no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Dejarían Estados Unidos para venir a trabajar conmigo? «Papá, Estados Unidos nos dio oportunidades económicas, pero aquí está nuestro propósito. Aquí es donde podemos hacer una diferencia real en la vida de las personas». Jennifer asintió. «Señor Díaz, yo soy enfermera. He estado pensando que podríamos agregar un componente de salud comunitaria al programa de agricultura. Enseñar a las familias no solo a producir más comida, sino a cuidar mejor su salud». Manuel lloró de alegría. No solo había recuperado a su hijo, sino que había ganado una nuera que compartía su visión de servicio, y los 3 iban a trabajar juntos en la misión que Dios le había encomendado. 6 meses después, Carlos y Jennifer se habían mudado a Honduras y habían establecido su hogar a pocos kilómetros de la casa de Manuel. Carlos se había unido al equipo de la fundación como director de operaciones, y Jennifer había creado un programa piloto de salud comunitaria que estaba dando resultados extraordinarios. La pequeña Esperanza se había convertido en la luz de los ojos de Manuel. Cada tarde, cuando regresaba de sus viajes, la niña lo esperaba en el patio gritando «¡Abuelo!», con una alegría que llenaba de vida toda la casa. Pero la restauración familiar de Manuel no estaba completa. Una tarde, mientras jugaba con Esperanza en el patio, vio llegar una camioneta que levantó una nube de polvo. De ella bajaron 2 figuras que reconoció inmediatamente, María y José, sus otros 2 hijos que también habían emigrado a Estados Unidos años atrás. Manuel se puso de pie lentamente, sin poder creer lo que veían sus ojos. María, su única hija,
ahora de 40 años, corrió hacia él con lágrimas en los ojos. José, el menor, de 35 años, lo siguió con una sonrisa nerviosa. «¡Papá!», gritó María arrojándose a sus brazos. «Perdónanos por haberte abandonado. Perdónanos por no haber estado contigo todos estos años». Manuel abrazó a sus dos hijos como si quisiera recuperar todo el tiempo perdido en un solo abrazo. «Mis hijos», murmuró con voz quebrada. «Pensé que nunca los volvería a ver». «Papá», dijo José, «cuando Carlos nos contó lo que habías logrado, cuando vimos tus entrevistas en Internet, nos dimos cuenta de que habíamos desperdiciado años alejados del hombre más extraordinario que conocemos». «Papá», añadió María, «yo soy maestra en una escuela de Los Ángeles. José es mecánico automotriz. Los dos queremos regresar a Honduras para trabajar contigo. Queremos ser parte de lo que Dios está haciendo a través de tu vida». Manuel se sentó en su tronco, el mismo tronco donde había llorado de desesperación 3 años atrás, y miró a sus 3 hijos reunidos en el patio de su humilde casa. Carlos con su familia, María con planes de regresar definitivamente, José con ganas de comenzar una nueva vida en su país natal. «Hijos míos», les dijo con voz temblorosa, «cuando ustedes se fueron, yo pensé que había fracasado como padre. Pensé que no les había dado razones suficientes para quedarse, pero ahora entiendo que tenían que irse para que yo pudiera encontrar mi propósito». «¿Cómo así, papá?», preguntó María. «Si ustedes no se hubieran ido, yo nunca habría tocado el fondo de la desesperación que me llevó a clamar a Dios con tanta intensidad. Nunca habría desarrollado la humildad y la dependencia total de Dios que me prepararon para este ministerio». Manuel hizo una pausa y miró a cada uno de sus hijos. «Y si yo no hubiera encontrado este propósito, ustedes nunca habrían tenido razones para regresar. Dios usó nuestra separación para preparar una reunión más hermosa». Esa noche, la casa de adobe de Manuel se llenó de risas y conversaciones como no había sucedido en 15 años. La pequeña Esperanza correteaba entre sus tíos recién conocidos, Jennifer preparaba cena para toda la familia, y Manuel sentía que su corazón iba a explotar de felicidad. 6 meses después, María había regresado definitivamente a Honduras y había establecido un programa de educación rural que complementaba el trabajo agrícola de la fundación. José había abierto un taller mecánico en Ciguatepeque que daba empleo a jóvenes de las comunidades rurales y mantenía en funcionamiento todos los vehículos y motocicletas del programa. La Fundación Semillas de Esperanza se había convertido en una empresa familiar dirigida por Manuel, pero con la participación activa de sus 3 hijos y su nuera. Jennifer había expandido el programa de salud comunitaria a 50 comunidades. Carlos manejaba toda la parte administrativa y financiera. María coordinaba los programas educativos. José se encargaba del mantenimiento de equipos y la capacitación técnica. Pero lo más hermoso no era el crecimiento del programa. Era ver cómo Manuel había recuperado no solo a sus hijos, sino el respeto y la admiración de ellos. Ya no era el padre pobre que los había decepcionado, era el padre líder que los inspiraba. En el 5º aniversario de su encuentro con Jesús en el camino, Manuel organizó una celebración especial en San José del Potrero, la primera comunidad que había visitado como coordinador. Llegaron representantes de todas las comunidades beneficiadas por el programa, funcionarios del gobierno, directivos de organizaciones internacionales y, por supuesto, toda su familia. Cuando Manuel subió a hablar frente a las más de 500 personas reunidas, lo hizo llevando a su nieta Esperanza en brazos. «Hermanos», comenzó con voz emocionada, «hace 5 años yo era un jornalero de 65 años que ganaba $1 al día y pensaba que mi vida había sido un fracaso total. No tenía esperanza, no tenía propósito, no tenía familia. Hoy, a los 70 años, soy coordinador nacional de un programa que ha beneficiado a más de 10,000 familias en todo Honduras. Tengo un propósito que me levanta cada mañana con ganas de trabajar. Y tengo una familia reunida que trabaja conmigo en la misión que Dios nos encomendó». Manuel hizo una pausa y miró hacia donde estaban sentados sus hijos. «Pero lo más importante no es lo que yo logré.
Lo más importante es lo que Dios logró a través de mí, porque todo esto que ustedes ven no lo hice yo, lo hizo Jesús usando mis manos, mi experiencia y mi corazón. Hermanos, si ustedes están pasando por momentos difíciles, si sienten que sus vidas no tienen propósito, si piensan que ya son muy viejos para cambiar, quiero decirles lo mismo que Jesús me dijo a mí hace 5 años. Dios no ha terminado con ustedes. Sus experiencias de sufrimiento no son desperdicio, son preparación. Sus años de lucha no son tiempo perdido, son entrenamiento. Su conocimiento práctico no es insignificante, es valioso. Manuel levantó a su nieta para que todos la vieran. Esta pequeña se llama Esperanza, como su bisabuela, y ella va a crecer sabiendo que su abuelo no fue un jornalero fracasado, sino un hombre que Dios usó para cambiar la vida de miles de familias. Pero también va a crecer sabiendo que su abuelo fue jornalero, que conoció la pobreza, que trabajó con sus manos, que entendió el sufrimiento. Porque esa experiencia es la que me dio autoridad para hablar con ustedes, para entender sus necesidades, para encontrar soluciones que realmente funcionan. La multitud estalló en aplausos que duraron varios minutos. Muchas personas lloraban, recordando sus propias transformaciones, agradeciendo el día en que habían conocido a don Manuel. Después del evento, Manuel se quedó solo en el lugar donde 5 años atrás había hablado por primera vez como coordinador del programa. Sus hijos se habían llevado a Esperanza a casa, y él había pedido unos minutos de soledad para reflexionar. Se arrodilló en el mismo lugar donde había orado tantas veces, pidiendo fuerzas para seguir adelante, y elevó una oración de gratitud pura. Señor Jesús, cuando me encontraste en ese camino hace 5 años, yo solo te pedía que me ayudaras a entender para qué seguía vivo. Ahora sé que me mantenías vivo porque tenías planes que yo no podía imaginar. Gracias por tomar mi pobreza y convertirla en riqueza espiritual. Gracias por tomar mi abandono y convertirlo en restauración familiar. Gracias por tomar mi insignificancia y convertirla en liderazgo con propósito. Pero sobre todo, gracias por enseñarme que tu tiempo es perfecto. Todo lo que me quitaste en los primeros 65 años de mi vida era para dármelo multiplicado en estos últimos 5 años. Mientras oraba, Manuel sintió una presencia familiar. Era la misma paz que había sentido 5 años atrás cuando Jesús se le había aparecido. No vio nada, pero escuchó una voz clara en su corazón. Manuel, bien hecho. Tomaste las herramientas que te di, tu experiencia, tu humildad, tu corazón para los necesitados, y las usaste para bendecir a miles. Pero esto no es el final, es solo el comienzo. ¿El comienzo de qué, Señor? El comienzo de un legado que va a durar generaciones. Tu nieta Esperanza va a crecer viendo cómo se sirve a los necesitados. Tus hijos van a enseñar a sus hijos el valor del trabajo honesto y el propósito divino. Las familias que has ayudado van a enseñar a sus hijos las técnicas que aprendieron de ti. Pero Manuel, hay algo más importante. Tu historia se va a contar en muchas iglesias, en muchos países, a muchas personas que están viviendo lo que tú viviste. Van a escuchar que un jornalero de 65 años que ganaba $1 al día se convirtió en líder nacional, y van a entender que yo sigo haciendo milagros de transformación. Manuel sintió una responsabilidad santa cayendo sobre él. Su historia personal se había convertido en un testimonio universal de que nunca es tarde para que Dios cambie una vida. Señor, ayúdame a seguir siendo el mismo hombre humilde que era cuando me encontraste. No permitas que el éxito me haga olvidar de dónde vengo. Manuel, eso nunca va a pasar. El dolor que viviste se grabó en tu alma de manera permanente. Eso es lo que te va a mantener conectado con el corazón de los necesitados por el resto de tu vida. Cuando la presencia se desvaneció, Manuel se levantó con una paz completa y una certeza absoluta. Su vida tenía propósito eterno. Todo lo que había sufrido había servido para algo hermoso. Todo lo que había perdido había sido recuperado con abundancia. Se montó en su motocicleta, ya no la Honda 125cc roja del comienzo, sino una más nueva que la fundación le había dado,
y regresó a su casa donde su familia lo esperaba para cenar. Al día siguiente era lunes, y Manuel tenía programada una visita a una nueva comunidad en Copán, donde iban a iniciar el programa. Era una zona muy pobre, muy similar a como había sido su propia vida 5 años atrás. Mientras se preparaba para el viaje, Manuel se miró en el espejo que había instalado en su casa renovada. Vio a un hombre de 70 años que irradiaba propósito, que brillaba con dignidad divina, que caminaba con la autoridad de quien sabe que es instrumento de Dios. Manuel Díaz, se dijo a sí mismo con una sonrisa. Hace 5 años eras un jornalero que ganaba $1 al día y pensaba que tu vida no servía para nada. Hoy eres líder nacional de un programa que ha transformado miles de vidas. Tienes una familia reunida que trabaja contigo y eres abuelo de la niña más hermosa del mundo. Salió de su casa caminando con la misma humildad de siempre, pero también con la certeza de que su vida era el testimonio vivo de que Dios se especializa en tomar lo desechado y hacerlo valioso, lo quebrado y hacerlo útil, lo perdido y convertirlo en encontrado. Y mientras manejaba por las carreteras de Honduras hacia una nueva comunidad llena de familias que necesitaban esperanza, Manuel sabía que cada kilómetro que recorría era una declaración de guerra contra la desesperanza. Cada taller que daba era una semilla de transformación. Cada familia que inscribía en el programa era una demostración de que el amor de Dios puede cambiar cualquier destino. Su historia había comenzado con $1 al día, pero había terminado con bendiciones que no se podían contar. Había comenzado con soledad total, pero había terminado con una familia restaurada y una comunidad de miles que lo respetaba como líder. Había comenzado con insignificancia completa, pero había terminado con un propósito que trascendía su propia vida. Manuel Díaz, el jornalero humilde de 65 años que ganaba solo $1 al día, se había convertido en Manuel Díaz, el líder nacional que demostraba día a día que Jesús sigue llenando de bendiciones a quienes mantienen la fe en medio de las pruebas más difíciles. Y todo había comenzado con un encuentro divino en un camino polvoriento, donde Jesús le había dicho las palabras que cambiaron su destino para siempre. Te he estado forjando como se forja el oro en el fuego, porque tengo planes para ti que son más grandes de lo que puedes imaginar. Dale like si crees que Dios puede transformar cualquier vida, sin importar cuán insignificante parezca. Comparte esta historia para que llegue a alguien que necesita saber que nunca es tarde para que Dios cambie su destino. Suscríbete para más testimonios que demuestran que las bendiciones de Jesús siguen cayendo sobre quienes perseveran en la fe. Porque a veces las historias más hermosas nacen de los trabajos más humildes, y a veces los liderazgos más poderosos surgen de las experiencias más sencillas. Manuel Díaz es la prueba viviente de que no importa cuán poco ganes, no importa cuán viejo seas, no importa cuán insignificante te sientas, Jesús te ve, Jesús te valora, y Jesús tiene planes de bendición para tu vida que van más allá de lo que puedes imaginar.